Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera y que es producido y auspiciado por nuestra muy querida Tere García Ruiz de TV Anunciación. Estamos en un nuevo espacio del Club de Periodistas de México de la Fundación Sáenz de Miera. Hoy, ante la ausencia de nuestra muy querida conductora, tendremos la oportunidad de abordar una serie de temas que están muy ligados a los acontecimientos actuales y que están ligados a los fenómenos que se están dando derivados de la violencia que se vivió en el mundo en el año pasado y que terminaron desembocando en el terrorismo que está afectando a nivel global, pero que en México tienen una expresión también de escalada del narcoterrorismo. Esto tendremos que analizarlo y va a ser el marco de nuestro programa de hoy, que trataremos de hacerlo interesante por los elementos que lo constituyen. La primera parte es referida de nuestro programa a la manera en que los maestros de la sección CENTE, que es la sección disidente que agrupa buena parte de los maestros que viven en la cuenca del Pacífico, de Chiapas a Michoacán, pasando por Oaxaca, Guerrero, y que en esta ocasión, con el pretexto de las protestas por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, se dieron a la tarea de atacar cuarteles militares con el pretexto de encontrar ahí y de sacar de ahí, dicen, a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esto sucedió, y es que es muy importante verlo, no solo en los cuarteles militares del estado de Guerrero. Esto sucedió en 7 entidades de la República. Si lo abordamos analíticamente, vamos a ver nosotros que fue una acción planificada, que fue una acción perfectamente pensada y razonada, dado que por una parte cubre a las entidades de la cuenca del Pacífico, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y por otra parte también cubre el eje transversal de Michoacán hacia Veracruz, pasando por la capital de la República. No solo atacaron cuarteles, sino también bases navales. ¿En qué consistió el ataque? Bueno, fundamentalmente el acto más violento se dio en Guerrero cuando tomaron a un camión, derribaron uno de los portones del ejército y trataron de ingresar por la fuerza a estas instalaciones militares. Esto propició que por la noche se celebrara en la Secretaría de Gobernación una reunión de seguridad nacional. Esta reunión de seguridad nacional desembocó en una propuesta que más parece una decisión de banqueta que una decisión razonada por lo siguiente. Esta decisión llevó a hablar de abrir los cuarteles a los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa. En ese momento que se tomó esa decisión, fue una decisión sin la aprobación, sin la decisión de la propia Secretaría de la Defensa y la Marina, que también fueron objeto de estos ataques en sus instalaciones. No fueron solo
del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, también fueron objeto de estos ataques. La sede la Ciudad de México de los guardias presidenciales que están en Tlalpan, y también los que están en las sedes de Marina en Veracruz y en Oaxaca. Estos ataques, ¿qué tienen como trasfondo? El trasfondo que nosotros advertimos una vez que consideramos que se trata de una acción planificada, de una escalada que deviene de la violencia en actos ya de otra naturaleza. Ya no es la violencia que conocimos el año pasado con los ataques a las instalaciones de carácter civil, la quema, secuestro de vehículos, secuestro de personas, toma de autopistas, inclusive el ataque que tanto molestó a empresarios de la Coparmex. A esto ya lo desbordó el ataque, porque se trata de sedes de instalaciones de seguridad nacional. Entonces la decisión que se tomó en la reunión de la Secretaría de Gobernación de abrir los cuarteles a los padres de los estudiantes normalistas para que acudan ahí y traten de encontrar allí a sus hijos, que este es el argumento para que ingresen, de repente cobró otro giro. Primero, se dijo que a todos los cuarteles por parte del secretario de Gobernación. Después se dio otro giro y se dijo que solo se haría al cuartel de Iguala, y finalmente que nada más sería por parte de la Comisión de Derechos Humanos, y que la Comisión de Derechos Humanos acompañaría a los padres de los normalistas. Parecería una medida racional el que los padres de los normalistas, si tienen esta inquietud, pues fueran a los cuarteles. Pero la pregunta es, y muchos analistas se la hacen, ¿de cuáles padres de normalistas estamos hablando cuando estamos en este momento dándonos cuenta únicamente que estos padres de normalistas están acompañados por otros grupos que dicen que asesoran a ellos? En la siguiente parte continuaremos y seguiremos con este análisis puntualmente.
el cambio en la postura de análisis, el cambio en la decisión de la entrada de los padres a los cuarteles tiene que ver forzosamente con un cambio de un paradigma que rigió a lo largo del siglo pasado, que es los militares no se meten en los asuntos de los civiles y los civiles no se meten en los asuntos militares. La intención de esto trae como consecuencia, dicen, una reforma que está pendiente, la reforma del ejército. El ejército planteó en su debido momento cómo tener una participación en las acciones contra el narcotráfico y este tipo de acontecimientos. El planteamiento del ejército no fue atendido y quedó como estaba, pero la intención de nombrar, de hacer participar a los civiles en los asuntos militares, tiene ahora la intención de que sea un civil el que encabece las fuerzas militares de México, tanto de la Marina como del Ejército y como de la aviación. Pero tras de esta propuesta de que sea un secretario de carácter civil, se esconde otra propuesta, que este civil se ha apoyado por los intereses del complejo militar industrial de los Estados Unidos, o sea, quienes avalan a los secretarios de la defensa norteamericano, o sea, los intereses de las empresas que construyen los equipos militares que abastecen al mundo. Este es en fondo el fondo de esta propuesta que aparentemente tiene como finalidad a encontrar a los estudiantes de Ayotzinapa. Muy bien. Ahora, el carácter radical que asumen este movimiento y que está empujando sobre los portones de los cuarteles militares, ¿cómo es abordado en México? Según algunos analistas que están viendo esto, dicen que son grupos influidos por el maoísmo. ¿Qué es el maoísmo? El maoísmo es la teoría militar, ideológica y política del fundador del comunismo en China y que encabezó la revolución china allá después de la constitución de la República China. El maoísmo es un derivado de la doctrina marxista-leninista y que Mao Zedong hizo que su propia doctrina. Aplicada a México, dicen que estos grupos son afines a Mao Zedong y también plantean que es un grupo ultra radical que se dio con la cabeza del señor Pol Pot en Camboya. No me quiero expandir mucho en esto, pero lo que sí quiero decir que es una falsa tesis. Si estos grupos son de Guerra Fría, no tienen nada que ver con los actuales acontecimientos, porque lo que estamos viendo nosotros, estamos mucho más allá de la Guerra Fría. El último eslabón de la Guerra Fría se está cerrando en Cuba con el restablecimiento de las relaciones de Obama con la isla de los hermanos Castro. Fidel Castro se encuentra en este momento pues ya callado, no habla, no escribe, no se sabe dónde se encuentra y a su edad es muy remoto que si se opusiera a estos cambios decidiera tomar nuevamente el fusil e irse a la Sierra Maestra de nueva cuenta para oponerse a estos cambios que se están registrando. Entonces, si los movimientos que se están dando en esta región de la Cuenca del Pacífico definitivamente obedecen a otras circunstancias, a otro momento histórico y tenemos que explicarlo como lo hemos venido haciendo a través de la participación de las transnacionales
como lo hemos indicado, y de los intereses específicos que se manifiestan en la región y las riquezas que están inmersas tanto en Michoacán como Guerrero, como Oaxaca, y que hemos sido muy específicos en mencionarlos: el saqueo del oro, el saqueo de la heroína, el saqueo del uranio, que son riquezas estratégicas y que casualmente nos lleva a una situación que es paradójica. Es decir, estas regiones, estos estados como Michoacán, son estados muy ricos y en donde paradójicamente se concentra la pobreza. Y se concentra la pobreza ahí porque las élites gobernantes, porque las oligarquías impiden su desarrollo. Lo veremos más adelante. Aquí ha habido también un acontecimiento diferente, que fue la designación de un cardenal en el caso de Michoacán, que es el cardenal Suárez Inda, que viene también a romper un poco la inercia para la designación de los altos dignatarios de la Iglesia Católica en México. La élite religiosa en México esperaba que se designara al obispo de Monterrey, o en caso dado se designara al presidente de la SEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Fue una verdadera sorpresa que el obispo de Morelia fuera el designado por el Papa Francisco. Esta designación es muy importante porque implica una decisión de orden geopolítico. Es una designación de un cardenal que cubre, desde mi perspectiva, toda la cuenca del Pacífico. Esto generó una serie de reacciones por parte de la cúpula y por parte también de quienes están a favor de esta designación. Primero veremos, de lo que queda de este programa, el origen del obispo Suárez Inda. El obispo Suárez Inda fue obispo de Tacámbaro. Tacámbaro es un municipio de Michoacán en donde tiene la peculiaridad este municipio de ser la tierra de la esposa del exgeneral y expresidente de la República, el general Cárdenas del Río. El general Lázaro Cárdenas del Río, al morir, su heredera política fue doña Amalia Solórzano Cárdenas del Río. Doña Amalia, a lo largo de la muerte del general, ella heredó el poder político en Michoacán y siguió gobernando y siguió siendo el factor político más importante en el estado de Michoacán. Es tan importante que ella haya conservado el poder político de Michoacán que a su muerte, como estamos viendo, uno de los factores de la crisis que vive el estado de Michoacán es precisamente la muerte de doña Amalia. ¿Sí? Pero la llegada del obispo, cuando designan a Suárez Inda obispo en Tacámbaro, esto podía haber provocado una gran incomodidad para doña Amalia, porque pues era un poder religioso con el que tenía que compartir el poder. Sin embargo, la habilidad de Suárez Inda le permitió a él tener una actitud suave de entendimiento y de razonamiento de quien tenía el poder político, lo que le valió ser ascendido como arzobispo de Morelia y desde esa posición jugar un papel muy importante en la entidad. Ya la muerte de doña Amalia, entonces es ahora el cardenal y está jugando y va a jugar un rol político muy importante frente a los acontecimientos y es designado precisamente considerando la situación de violencia que vive la entidad. Antes de que fuera designado, los obispos de Michoacán
tomaron una posición muy importante, dieron a conocer un documento en donde se señalaba expresamente que buena parte que en Michoacán, una gran cantidad de michoacanos se encuentran en las cárceles y que su situación legal no está totalmente acreditada. Esta situación que viven buena parte de los michoacanos en las cárceles es producto, desde luego, de la presencia del comisionado de seguridad en el Estado, el señor Castillo. El señor Castillo, con esta denuncia que hacen los obispos y ahora el cardenal, pues está confrontándose con el nuevo poder del cardenal y además, bueno, pues lo están haciendo a él el señalamiento de que la situación que viven estos gran parte de michoacanos que están sujetos a procesos irregulares en las cárceles y que se han sido víctimas por redadas, bueno, pues tienen una situación bastante irregular. Bueno, pues entonces, a partir de esta nueva situación que vive la Iglesia en Michoacán, también otros, por un lado, los sectores favorables a la designación del cardenal Suárez Inda, tomaron posiciones. ¿De qué manera los tomaron esas posiciones? Unos en la Universidad Pontificia realizaron un congreso muy interesante, que en próximos programas estaremos viendo el contenido y el proyecto y el programa que ahí delinearon. La élite eclesiástica, por otra parte, decidió asumir una posición y una postura a través de que los obispos de Guerrero dijeron estar dispuestos a ser partícipes y copartícipes del programa de pacificación en Guerrero. Es decir, esta posición que está adoptando la élite religiosa en México, estamos viendo, va a traer, pues son posturas en el proyecto electoral que, como estamos viendo, tiene una serie de complejidades y que va a ser muy interesante porque se han secuestrado a buena parte de los instructores electorales en el estado de Guerrero. Pero todo esto será motivo de una futura plática y les agradezco definitivamente la participación a los compañeros técnicos en este programa, a todos ellos y a nuestro compañero Rafael Melgar, a Hilario Ramírez, a Marcos Velázquez, a Adolfo González, a Alejandro Sánchez y a nuestro amigo Eduardo Chu. A todos ustedes, muy buenas tardes y hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar con todos ustedes. Hasta luego.